ese material que comienzan a extraer, ¿por dónde lo sacan? ¿Y qué pasa con ese hoyo bajo tierra? ¿Se rellena con otro material? Digo porque alguien piensa, no, se vuelve como un queso amarillo lleno de hoyitos y eso se cae después. ¿Eso se rellena? ¿Garantiza la seguridad? Sí, tú muy bien decías ahorita, ¿verdad? Tenemos en nuestro país, a nivel general, por la falta de conocimiento y experiencia que tenemos en el sector, la percepción que se tiene de la minería es la percepción del siglo pasado. Muchas veces, cuando hablamos de minería subterránea, de manera específica, nos vamos al minero con el foquito en la cabeza y con una piqueta y una carretilla y todo sucio. La minería moderna, la minería de hoy, la tecnología de hoy, nos permite a nosotros poder tener una operación 100% mecanizada, obviamente, pero incluso adicionándole un poquito más al tema tecnológico, nos permite también poder incorporar la robótica y la automatización en los procesos. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros vamos a hacer, y es una tendencia que hay en los mercados globales de minería, utilizar equipos con operación remota, en donde tú sacas el operador de las actividades más críticas o de mayor riesgo y puedes obtener mayor eficiencia y productividad. En el caso de las minas subterráneas, el método que nosotros hemos seleccionado es el de relleno, corte y relleno, Roberto. ¿A qué nos referimos? Nosotros cuando hacemos la rampa de acceso y hacemos un túnel para nosotros llegar a donde esté el material, hacemos un túnel y sacamos material de ese lado, hacemos un pique, como se llama, pero para nosotros poder minar el lado que nos interesa tomar el material, tenemos que rellenar el túnel que ya hemos abierto. Entonces, en el proceso nosotros vamos a estar sacando material por un lado, pero por el otro lado vamos a estar rellenando esos huecos de forma que nos provea la capacidad, la resistencia estructural del yacimiento para que nos permita a nosotros poder continuar con nuestro proceso de minado. Entonces, esa es otra de las ventajas que tiene la mina subterránea, que tú mueves menos material y te permite que el material que tú has movido después que tú extraes los metales, tú puedas retornarlo de nuevo a la mina subterránea. En este caso, tú tienes que acondicionarlo, tienes que mezclarlo con agua, tienes que ponerle cemento y formar una mezcla, un mortero, un hormigón y rellenar los huecos que acabas de determinar. Entonces, al final en superficie tú tienes un menor impacto desde el punto de vista de la topografía del entorno de la zona. Ya, y medioambiental. Ha habido una preocupación en el caso de la mina de Romero y su explotación en torno a que pudiera afectar el tema agua, que la explotación pudiera afectar el tema agua. ¿Es cierto eso? Cuando usted me habla que van a perforar 400 metros en profundidad dentro de esa montaña, buscando ese mineral, ¿llega a afectar el manto freático, por llamarle de alguna manera? ¿Dónde está el misterio o el tema agua con presa, con ríos? ¿Afecta ríos? ¿Se utiliza algún tipo de otro recurso, cianuro o algo como se utiliza en Barrick y Pueblo Viejo para separar los minerales, etcétera? ¿Lo utilizarían ustedes en la minería de Gold Quest? Mira, Roberto, este es un tema central de la conversación. Es algo que levanta, que ha habido espacio para mucha especulación, se le ha hecho mucha distorsión y hay mucha confusión con relación al tema. Este de los temas primarios que nosotros hemos tratado de aclarar a la opinión pública en San Juan de manera particular, la provincia, pero a nivel nacional también. Lo primero es que la mina está ubicada en la cuenca alta del río San Juan, no donde nace el río, como se ha querido especular recientemente, es el nuevo argumento. Está lejos el nacimiento del río, pero obviamente está dentro de la cuenca alta del río San Juan, es un sitio sensible. Está fuera del Parque Nacional José del Carmen Ramírez, está a una distancia considerable, pero está en un entorno sensible, está cerca del río San Juan y dentro de la cuenca que drena la presa de Sabaneta, que es la infraestructura que tiene la función de acumular, de almacenar, de regular el agua que se utiliza para uso doméstico, industrial y agrícola en San Juan. Entonces es una zona de importancia. Tomando en consideración esos aspectos, el proyecto y los proyectistas hemos diseñado un proyecto que puede armonizar con ese entorno.
¿Por qué? Lo primero es que es una mina que afortunadamente se está en profundidad, a nivel subterráneo, entonces tú no tienes ningún impacto a nivel superficial, no tienes que impactar la topografía de la zona. La zona donde se va a construir la planta requiere una área relativamente pequeña, estamos hablando de unas 450 hectáreas, poco menos de 0.12 kilómetros cuadrados, en una cuenca del río que tiene 460 kilómetros cuadrados, o sea, es mucho menos de un 1% de espacio que vamos a tomar. Entonces, en la zona, afortunadamente de nuevo, tenemos información del modelo o de los planos hidrogeológicos del país que hizo el Estado Dominicano en los años 80, en donde identificaba para el INDRI las zonas en el país que tenían mayor potencial de producir agua para fruto de uso en la agricultura o para uso industrial. Y esa zona, la parte alta del Valle de San Juan hacia la montaña, la cordillera, es una zona que se ha identificado como una roca de origen volcánico de alta silicificación, con muy baja permeabilidad y por lo tanto muy poca posibilidad de que tenga agua en el subsuelo, que es uno de los primeros puntos que se señalaba, que bueno, nosotros vamos a hacer una mina subterránea, pero vamos a intervenir los supuestos acuíferos, eso no es cierto. O sea, en esa zona está demostrado desde hace años de investigación y confirmado por la investigación reciente que nosotros hicimos, que no hay ninguna posibilidad de que haya agua subterránea. Ese es el punto número uno. El punto número dos, como estamos dentro de la cuenca del río San Juan, la cuenca del río San Juan ha sido deteriorada lamentablemente a través de muchos años de un mal manejo y un maltrato por parte de los seres humanos, principalmente uso agrícola y ganadero. La vegetación ha sido comprometida en casi un 95%, una cobertura boscosa de menos 5%. Al tener esa situación y tener grandes precipitaciones en esa zona de la cordillera, esa lluvia arrastra sólidos y los lleva al río, y el río los lleva a la presa de Sabaneta. Esa presa al día de hoy tiene comprometida más de la mitad de su capacidad, ha perdido capacidad por más del 50%. Entonces, para que la gente entienda, escúcheme, ingeniero, para que la gente entienda, los seres humanos, todos, hemos depredado las montañas que rodean el río San Juan, para que me entiendan, y hemos cortado los árboles porque preferimos tener ganado o por cosechar frijoles o habichuelas o cualquier otra cosa, y hemos deforestado ahí y tumbado los árboles y lo hemos convertido, sabe Dios en qué cosa, y de esa arboleda que acompañaba el río San Juan apenas queda el 5%. ¿Qué pasa? Llueve y toda esa tierra que no tiene sustento porque no hay un árbol que la finca con sus raíces, baja al río, se convierte en lodo, y el cauce del río y la presión del río, la velocidad de las aguas del río, que río abajo está represado en la presa Sabaneta, lleva todo ese lodo. Para que la gente esté claro, una presa al final es un río al que le ponen un tabique al final y van acumulando agua ahí para regadío, para lo que fuera. Se llenó, abro la compuerta y sale un poco de agua, bajó un poco, vuelvo a ponerla y vuelve a llenarse de agua con el río, las lluvias, etcétera, y se puede utilizar para generar electricidad. Si ahí lo que va cayendo es lodo, entonces el lodo va subiendo y la capacidad de acumular agua es menor en esa presa, porque todo lo que tiene en el fondo es lodo, porque lo arrastra del río, que se quedó sin árboles porque lo depredamos, y no tiene nada que ver con minería, es por la torpeza del ser humano. ¿Es más o menos así? Sí, mira, tú has hecho una explicación brillante. La situación es bien penosa, porque en esa cuenca viven más de 600 familias de campesinos que no tienen ninguna otra actividad económica, Roberto. Tienen que alimentar a sus hijos, tienen que comprar ropa, comprar medicina, y ellos lamentablemente no tienen otra alternativa que no sea vivir de eso, vivir de cortar los árboles, de quemar y de sembrar frijoles y sembrar guandules y avellanas y ese tipo de cosas. Es una realidad. La gente en el valle, hay algunos sectores que nosotros hemos dado cuenta que estaban conscientes de la situación. El gobierno ha hecho intentos en el pasado, en el presente, de intervenir con planes de reforestación, pero desafortunadamente no han sido lo suficientemente eficientes ni efectivos para lograr revertir esa situación y brindarles a esos campesinos una alternativa diferente para que no sigan haciéndole presión al ambiente.
Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué nosotros vemos acá? Nosotros, por ejemplo, en la planta de proceso, para continuar con el elemento agua, diseñamos una planta que no va a llegar hasta la etapa final de refinación de los metales, en donde se separarían los diferentes componentes, el cobre, el oro, la plata y el zinc que tenemos en yacimiento, sino que vamos a hacer un proceso físico de concentración de los metales en una pulpa, en una pasta que se exportaría como producto terminado para que se termine su proceso en una refinería fuera del país. Entonces, ¿nosotros qué hacemos con esto? Hacemos que eliminamos el riesgo de tener presente en esa zona que es tan sensible para San Juan y para el país, de tener algún agente químico que pudiera, fuera de control, ocasionar algún daño. O sea, nosotros hemos sido extremadamente cautos en proponer un proyecto que tenga, que cumpla con los mayores niveles de seguridad para nosotros darle tranquilidad al Estado y al país, a San Juan. El otro elemento que es muy importante, porque en esa zona llueve mucho, como tú acabas de decir, nosotros estamos diseñando un sistema de colección de agua en superficie, que vamos a represar una microcuenca, vamos a llenar eso de agua, y como el proceso de nosotros de concentración, nosotros no tenemos que utilizar químicos peligrosos, nosotros nos permite poder reutilizar, reciclar el agua con un tratamiento industrial mínimo y poder reutilizar el agua en su totalidad. Entonces, la necesidad de nosotros utilizar agua en esa zona se ve muy limitada, es muy pequeña. Y eso le da seguridad a San Juan de que nosotros no estaríamos quitándole agua de la poca que le queda al río San Juan y mucho menos utilizar agua de la poca que tiene capacidad la presa de sustentar. Pero como mitigación de ese impacto, como nosotros sí vamos a utilizar menos de un 1% del agua, nosotros ofrecemos un plan de manejo forestal de la cuenca completa, de forma que nosotros podamos restablecer la cobertura boscosa que tiene la zona, poder hacer plan de manejos agroforestales con los campesinos, de forma que nosotros podamos devolverle la cobertura a esa cuenca y de esa manera mitigar el potencial impacto que nosotros vamos a tener por la pequeña cantidad de agua que vamos a utilizar. Adicionalmente, nosotros vamos a necesitar muchos empleados en los diferentes niveles de la operación y nos va a permitir poder incorporar a algunas de esas familias en la actividad industrial minera, de forma que le quitemos presión de la que tiene actualmente esa zona de la cuenca, y así poder contribuir con un manejo más sostenible de la cuenca, de la zona de Río San Juan. Entonces, de ahí que nosotros decimos, mi mensaje, que en lugar de ver el proyecto Romero como una amenaza al agua y a la vida en San Juan, nosotros vemos el proyecto Romero como una oportunidad para ir en rescate de esa cuenca, poder proteger esa cuenca, al mismo tiempo que nosotros podemos generar empleos, generar pago de impuestos, generar un aporte significativo para el desarrollo de la provincia de San Juan.